La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que por segundo año consecutivo se realiza en formato virtual. Como parte del programa general de actividades, se lleva a cabo el coloquio Futuro Sostenible. En esta ocasión nos acompañan el doctor Ramón Razo Zárate, de quien me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza académica. El doctor Ramón Razo es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, máster en Gestión de Auditorías Ambientales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, ingeniero forestal con orientación en silvicultura por la Universidad Autónoma de Chapingo, perfil deseable PROMEP-CEP y es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor titular en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a nivel licenciatura y doctorado. Ha dirigido 2 tesis a nivel licenciatura, 3 de maestría y 2 tesis de doctorado. Cuenta con 3 libros y 9 capítulos de libros publicados y 42 artículos en revistas arbitradas indexadas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. En el Estado de Hidalgo, impulsa el estudio del manejo sustentable de los bosques. Su línea de investigación es la gestión integral ambiental de los bosques de clima templado. El doctor Ramón ha impartido cursos de actualización en elaboración de programas de manejo forestal, de aplicación de tratamientos silvícolas y uso de una guía de densidad para Pinus montesumae y sobre medidas de mitigación y compensación de impactos ambientales en terrenos forestales. Desde 1991 se ha desempeñado como consultor forestal y tiene amplia experiencia en la elaboración de programas de manejo forestal, estudios técnicos justificativos para cambio de uso de suelo y estudios de impacto ambiental. Bienvenido, doctor Ramón. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Rodríguez Laguna, de quien también me voy a permitir la lectura a su semblanza. El doctor Rodrigo es ingeniero agrónomo forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestro en Ciencias en Recursos Naturales con especialización forestal en el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas. Es doctor en Ciencias con especialidad en Manejo de Recursos Naturales por parte de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es asesor de tesis a nivel licenciatura y maestría. Ha participado en diversos proyectos de investigación, igualmente publicado diversos artículos en revistas arbitradas como Revista Ciencia Forestal en México, Revista Rachimay, México y Revista Fitotecnia Mexicana. Ponente y coordinador de eventos como el Segundo Congreso Mexicano sobre Recursos Forestales con el tema Desarrollo Sostenible, primer foro estatal, 23 años de experiencias forestales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y también en el Segundo Simposio Internacional de Investigación de la Reserva de la Biosfera El Cielo y primer Congreso Nacional de Reforestación. Actualmente es coordinador de Ingeniería en Manejo de Recursos Forestales. Bienvenido, doctor Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días. Nuestros ponentes dialogarán sobre el tema proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Cedemos el uso de la voz al doctor Ramón Razo Zárate para que haga su intervención. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a participar en esta mesa de diálogo con este tema tan importante para nosotros como sociedad, en la cual debemos hacer todos nuestros esfuerzos, aplicar todos nuestros conocimientos, interactuar con las poblaciones, los campesinos que trabajan en las zonas forestales, en los diferentes ecosistemas que comprende el Estado de Hidalgo y, bueno, la República Mexicana. Y bueno, aquí quiero compartir algo que he podido trabajar
durante 30 años, perdón, que llevo de experiencia profesional, y algo que he visto es que las comunidades rurales, cuando hacen uso de sus recursos, ya sean recursos madrables o no madrables, eh, tienen la obligación y adquieren ese compromiso de cuidar sus recursos. Hay historias aquí en el estado de Hidalgo donde se estableció una veda que duró más de 35 años y ahí se comprobó que los bosques, lejos de cuidarse con esa restricción, se degradan. En cambio, cuando las comunidades empezaron a hacer uso de sus recursos, que empezaron a administrar el aprovechamiento de los bosques, pues han podido conjugar las tres esferas de la sustentabilidad. Realmente con esta actividad es donde sí se cumple este acometido, lo que es el objetivo de tener un aprovechamiento sustentable. Porque, por ejemplo, en la parte económica, que es una de las esferas, los dueños de los bosques obtienen beneficios económicos, obtienen empleos permanentes en las diferentes actividades que van desde el aprovechamiento del arbolado, el derribo, troceo, la carga de los productos, la extracción, y también en labores propias de la silvicultura o cultivo del bosque. Tienen que ver con la reforestación en algunos casos o aplicar cercados para proteger las áreas que están en proceso de regeneración, abrir brechas cortafuego y la limpieza de las áreas, porque estamos hablando de un cultivo. Aquí se emplean, y es algo que es importante señalar, también trabajan las mujeres, los niños, los jóvenes, sobre todo en las vacaciones, y bueno, tienen empleos de manera permanente. Esto a lo que ha contribuido es que no exista tanta emigración de la población hacia otras áreas. Y algo también que esa es la primera esfera, la parte económica, no social. Parte de los recursos que se obtienen con la venta de los productos lo destinan para hacer obras de beneficio social. Hay muchas comunidades en la parte donde se aprovechan los bosques que destinan parte de los recursos, decíamos, para pavimentar calles, introducir agua potable, drenaje. Han construido aulas en las escuelas, iglesias y otras obras de beneficio social. Y en la parte ambiental o lo ecológico, pues cuidan sus recursos. Están al pendiente de que no se registre algún incendio, y si este se llega a presentar, todos se organizan, están organizados y van y combaten de manera rápida ese siniestro. También lo que hacen es que pues vigilan que el bosque no sea alterado, que no lleguen a gente ajena y le robe sus recursos o que hagan otro daño. Algo que puedo comentar y que también es muy importante es que al inicio de los aprovechamientos forestales, que aquí en la zona central iniciaron en 1980, a principios de los 80, había mucho ganado. Casi todas las comunidades contaban con grandes rebaños de borregos o otro tipo de ganado, y con el paso del tiempo los mismos campesinos se fueron dando cuenta que ese tipo de actividad dañaba a los arbolitos que estaban en proceso de regeneración. Entonces optaron por desplazar esa actividad, y hoy en día prácticamente ya no se realiza. Es muy raro encontrar ganado en las áreas forestales. Otra de las cosas también que se han visto y que son bastante benéficas es que prácticamente se eliminó la caza furtiva. Anteriormente la gente veía un animalito, iban tras él para cazarlo, muchas veces para consumo, pero otras veces lo hacían por cuestiones de deporte. Esto también ya está prohibido. Pero algo que también se ha visto a través del tiempo es que la gente realmente valora su recurso, porque se dan cuenta que el bosque, aparte de que les proporciona beneficios económicos, cumple funciones importantes en cuanto a la captación de agua de lluvia. Se han dado cuenta que si pierden esa cubierta, pues se van a quedar sin agua, y el agua sabemos todos que para nosotros es indispensable. Hoy en día también se está fomentando mucho el trabajar los bosques desde el punto de vista de la captura y almacenamiento de carbono. Hay muchas comunidades en las cuales se están haciendo estudios y la gente participa, se interesa en estos temas, y bueno, creo que van valorando más y más sus recursos. Como algo de lo positivo de la actividad que se realiza en estos ecosistemas, es que hemos visto algunos indicadores de que la calidad ambiental
de los bosques no se pierde. Uno de ellos es, por ejemplo, la presencia de hongos. Cuando empezamos a trabajar los bosques, a la gente le preocupaba que se perdieran los hongos comestibles, lo que la gente aprovecha de hace mucho tiempo y que lo recolectan durante la temporada de lluvias. Eso es lo que primero nos decían. Nos preocupa que ya no tengamos hongos para comer. Con el paso del tiempo, que se han renovado los bosques, que se han estado trabajando con la asesoría de los ingenieros forestales y que también se van formando grupos de trabajo que han estado adquiriendo mucha experiencia, hemos visto que cuando van desarrollando las nuevas masas forestales o los nuevos bosques, vuelven a aparecer esos hongos que la gente se preocupaba que no aparecieran, ¿no? Esto nos está indicando de que realmente se están restaurando los ecosistemas. Con una intervención forestal, quiero comentar que sí se causa un impacto temporal. En una área, vamos a poner como ejemplo, si cortamos 1 hectárea de bosque, pues lógicamente se modifica el ambiente de esa área. Pero con el paso del tiempo se vuelven a recuperar las especies que originalmente se tenían y vuelven a aparecer, como les mencionaba hace un momento, los hongos. Y es bastante reconocido este trabajo porque en la zona, aquí en el estado de Hidalgo, se tienen varios premios al mérito nacional forestal, que es el máximo reconocimiento, un buen manejo del bosque. Entonces, esto es en la parte madrable, es lo que hemos visto, pero también hay buenos ejemplos en la Huasteca, por ejemplo, con el manejo de otros recursos como la palma camedot, que desarrolla un esquema similar. Y aquí lo interesante es que los dueños de los bosques son los que llevan a cabo la administración, llevan a cabo todas las actividades que tienen que hacer para el manejo de esos recursos, pero sobre todo se preocupan, en el caso del ejemplo que estoy hablando, este último de la palma, recolectan semilla y hacen sus pequeños viveros para volver a restaurar esas áreas que están aprovechando. Y así como hablo de este ejemplo, tenemos en las zonas de matorral el aprovechamiento de plantas medicinales, el aprovechamiento de plantas condimenticias como el orégano y el laurel, que también siguen un proceso similar. Entonces, algo de lo que puedo yo resaltar aquí es que realmente con el manejo que hacen las comunidades, los dueños de los recursos, en este caso madrables y no madrables, se está cumpliendo con lo que es el objetivo de la sustentabilidad. Y sobre todo se está apuntalando lo que siempre señala, que hay que satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y dejar una situación similar a la que nosotros recibimos para las generaciones futuras. Pues esto es lo que puedo comentar ahorita. Gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, Zárate. Muy interesante las perspectivas que se toman para la protección de estos bosques, sobre todo considerando la participación de las comunidades. Vamos ahora a ceder el uso de la voz al doctor Rodrigo Rodríguez para que de favor nos comparta su opinión al respecto de esta temática. Por favor, doctor, adelante. Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa de diálogo. Y pues retomando algunas de las ideas que el doctor Ramón ha comentado, que es bastante interesante, comentarles también que a nivel federal, de años pasados, se han también hecho algunas acciones como para principalmente proteger algunos ecosistemas terrestres que en este sentido y llevan esa orientación. Desafortunadamente, pues es bastante grande pues el país y con bastantes ecosistemas. Y me refiero a las áreas protegidas. Estas áreas protegidas ya ven que tiene la función de preservar principalmente aquellos ecosistemas que tienen una función principal y que están en peligro, muchas veces en peligro de extinción, y por eso también es pues atribuible a que se están haciendo acciones en este sentido de proteger. Pero algo de lo interesante que también quiero resaltar, ya enfocándonos aquí al estado de Hidalgo y principalmente, pues vamos a llamarle así, a la función económica, y que muchas personas se dedican a esta actividad
tan noble de la silvicultura y que de ahí es el sostén económica de sus familias y que constantemente lo están realizando. Me refiero pues a todos los productos que se obtienen del bosque, tanto maderables como no maderables que ya comentaron. Y principalmente también quiero señalar esta problemática, les digo aquí ya enfocándonos al estado de Hidalgo, que algunos de los bosques pues ya está un tanto alterado. Me refiero a la cuestión genética, es decir, hace algunos años se cortaban aquellos árboles que tenían las mejores características y que nos daban mayor volumen de madera y pues eliminaban a esos ejemplares idóneos para que dejaran regeneración. Y entonces, al ir eliminando tras una o dos décadas estos ejemplares, pues fueron quedándonos individuos vamos a llamarle así, de menor calidad, principalmente en las características. Déjenme mencionarle al menos tres, que son las que buscamos mucho en la parte de silvicultura o de estos bosques maderables, que principalmente es la de rápido crecimiento. ¿Y qué me refiero con esta parte de rápido crecimiento? Recordarles aquí que en la silvicultura los turnos o los ciclos de que se regenera nuevamente un bosque, pues depende mucho de la especie, pero en este caso vamos a hablar aquí de una especie que es de las más importantes aquí en Hidalgo y muy utilizada, que es el Pinus pátula, ¿sí? Y pues vamos a decir que en promedio, y depende de cada región, su turno es entre 30 a 35 años. Entonces, de ahí el detalle, pues, importante de definir o encontrar árboles que tengan rápido crecimiento. Es decir, si no encontramos estos, aún ese turno se nos puede alargar a 40, 50 años. Y pues eso ya es algo muy, pues, tardío, ¿no? Voy a hacer la comparación en este sentido, porque me estoy refiriendo pues a la genética y al mejoramiento genético. Me quiero hacer la comparación con la agronomía, ¿sí? Los cultivos de agronomía, pues ya ven que sus ciclos, pues no sé, en un año ya podemos tener el ciclo completo de nacer, crecer, reproducirse y morir y obtener el fruto y nuevamente poder hacer cruzas y nuevamente al siguiente año pues ya estamos haciendo mejoramiento y ir mejorando mucho más ese cultivo. En la cuestión pecuaria también, y me refiero porque esto lo hacen muchas personas en sus cultivos y en sus granjas, porque seleccionan aquel ejemplar con mejores características. Y me regreso nuevamente, bueno, aquí hice la comparación porque son ciclos muy cortos en comparación con la cuestión de silvicultura, que cuando nosotros hacemos mejoramiento, pues el turno es muy largo. Entonces, en este sentido, aquí quiero enfocarme pues de que aquí para la cuestión de Hidalgo, pues es bien importante volver a tener esos caracteres genéticos en los bosques naturales. Sí los tenemos, sin embargo que ya son, vamos a decir, pocos los ejemplares y entonces requerimos de incrementar ese número de individuos con esas características para ayudar mucho más a los señores de campo y así aumentar mucho más el proceso de productividad de madera. Esa es la primera característica, que fue la de rápido crecimiento. Otra característica bien interesante y que también queremos nuevamente recuperar en los bosques naturales es la de fuste recto. Sí, ahora que nosotros andamos en campo, pues identificamos con frecuencia que los fustes tienen cierta inclinación, no sé, no están, quisiéramos tener cilindros perfectos hacia abajo, y sí los encontramos, hemos encontrado árboles excelentes, ejemplares. Y otra característica que también va mucho de la mano con esta característica anterior es la de poda natural. ¿Qué quiere decir esto? Que para obtener madera de primera calidad y complementar con uno de las funciones de servicios
que mencionaba el doctor Ramón, como viene siendo la captura de carbono, viene siendo obtener madera de primera calidad. Y esto se logra cuando encontramos ejemplares que tienen una autopoda, porque ellos nos van a dar madera limpia. Y esa madera limpia, ¿hacia dónde va? Esa siempre por lo regular la destinamos a muebles. Y esos muebles van a tener mucho tiempo almacenado ese carbono por, pues no sé, 40, 50 años, dependiendo el mueble que realicen. Y lo vamos a tener en casa y allí ese carbono pues va a estar almacenado. Por eso, recordando de una de las palabras que decía el doctor Ramón, pues los bosques son de la parte importante también a considerar en la cuestión de este cambio climático. Es decir, lo mitigamos y también es importante pues ir sensibilizando a mayor cantidad de personas que orientarlos o aquí yo también le diría cómo hacer que a esas personas puedan meter sus bosques a manejo forestal, porque al meterlo al manejo forestal, con eso garantizamos, esa es la parte importante que tienen los ingenieros forestales, de garantizar nuevamente la sustentabilidad o que se establezca nuevamente el bosque. De allí la importancia pues de someter, y el doctor Ramón ya lo había mencionado, someter áreas a manejo y con eso recuperar mucho más áreas con gran cantidad de captura de carbono, que esta ya nos está haciendo cada vez más efecto en varias actividades. Y si ustedes reconocemos pues la importancia del clima para cada región, muchas de nuestras actividades cotidianas pues depende en este sentido. Y bien, pues ya más para redondear esta parte, pues es en una de las partes que mencionó el doctor Ramón, que era la reforestación cuando se hace un aprovechamiento, que hay que, y lo estamos haciendo desde aquí, justamente desde la universidad y principalmente pues aquí se los comento a los futuros ingenieros forestales cuando les damos clase aquí en ingeniería forestal, decirles que es muy importante, demasiado importante, que cuando colecten semilla lo hagan de ejemplares con las características que mencionamos: rápido crecimiento en primer orden, fuste recto y poda natural. Y también otra que es de cajón es que tengan resistencia a plagas y enfermedades, que también ahora por estas condiciones ya también podemos a través del mejoramiento determinar aquellas especies que tengan cierta resistencia a estas en este sentido. Y pues con eso pues es uno de los comentarios que quería hacer pues en este sentido de restauración de ecosistemas terrestres y que a través de integrar nuevos caracteres al bosque, pues con eso vamos dando más sustentabilidad a nuestros bosques y principalmente en beneficio de los silvicultores. Muchas gracias, doctor Rodrigo. De la misma manera, interesantes los comentarios, sobre todo la manera de cómo se puede hacer investigación para poder proteger y restaurar estos bosques que en gran medida hemos visto con base en la experiencia, en las noticias o las visitas que luego hacemos a nuestros bosques, cómo pues se han reducido, se han dañado y de cierta manera pues buscar, ¿no?, la forma de mejorarlos. Bueno, con respecto a lo que comentaba doctor Ramón Razo, si me permites, mencionabas acerca de la participación de las comunidades dentro de las actividades o de las acciones que se tienen para la mejora de los bosques, y además ellos sienten esa obligación de cuidar estos recursos. A final de cuentas, podemos observar que ellos dependen muchas veces económicamente de estas áreas. Por lo tanto, pues sí existe esa necesidad imperiosa de poder cuidarlos. Sin embargo, desafortunadamente luego vemos
personas que van de visita, ¿no? A estas zonas, a estos bosques, y no cuentan con esa mentalidad, por así decirlo, como son los lugareños, para poder cuidar de este tipo de espacios, pues que de cierta manera pues nos ayudan a muchos de nosotros en diferentes aspectos. ¿Qué recomendaciones se les pudieran dar a esas personas que vamos de visita y de cierta manera pues llegamos a hacer un mal uso, dañamos, generamos contaminación o de alguna otra manera llegamos a hacer alguna actividad que está generando una consecuencia negativa, ¿no? ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas que vamos de visita a estas zonas? Bien, pues una de las formas que son efectivas y se han aplicado es la educación ambiental, sin duda alguna. Es triste ver, por lo que menciona, en muchas de las áreas forestales, zonas boscosas que son muy, muy bonitas, de repente vamos caminando y encontramos alguna basura, ¿no? Eso la verdad es algo que se ve muy mal y aparte pues no debiera ser. Tenemos, por mencionar un ejemplo, hay un ejido ahí en la Sierra Alta de Zacualtipán, Sierra Alta de Hidalgo. El ejido La Mojonera tiene un área de un bosque de fagus, de ratifolia, un bosque relicto. Y esos árboles, en la mayor superficie está en esa zona. Va gente a visitarlo y por más que se les da información, no falta alguien que tira basura, ¿no? Por ejemplo. O les gusta mucho, son árboles bastante corpulentos y les hacen algún grabado. Entonces aquí la invitación es que respeten esas áreas. En las comunidades, cuando van visitantes, no les niegan el acceso. Incluso una recomendación es que si están pensando ir a acampar, que quieran estar en día de campo, se acerquen con los dueños de los bosques. Ellos no se van a negar a proporcionarles el espacio, pero sí les van a hacer algunas recomendaciones para que les ayuden a cuidar ese recurso. Ellos lo están haciendo con mucho entusiasmo. Entonces, definitivamente la educación ambiental es algo que se debe fomentar. También es importante que se sigan fortaleciendo en todos los niveles educativos algunas pláticas sobre este tema para valorar los recursos que tenemos. Ya mencionamos de todos los beneficios que nos proporcionan los bosques y bueno, eso sería algo de lo que se tendría que seguir reforzando. Aquí puedo también, no sé, ampliar un poco más o a lo mejor verlo desde una perspectiva de beneficio, principalmente. Justamente las personas que van y visitan estos bosques, hemos notado, no hemos hecho bueno, ya hicimos una vez un cuestionario y preguntamos cuáles son los beneficios que ellos sienten como persona cuando van y visitan un área natural, un área inclusive boscosa. Y son demasiados esos beneficios. Y algo de lo que nos está visualizando de aquí en adelante es que también los bosques van a ayudar mucho a solucionar problemas de enfermedades en las personas. Entonces, aquí apoyando eso que decía, en algún momento va a caer esa educación ambiental, va a caer esa sensibilidad de que si ya de cuando fui y visité el bosque y de pronto me siento bien, entonces pienso que en cualquier momento ellos posteriormente a sus hijos, a los familiares, pues van a otorgar nuevamente esa educación ambiental diciendo de todas esos beneficios que otorga a la persona como tal, ¿sí? Y sin mencionar nuevamente todos aquellos otros beneficios ambientales y ecosistémicos a los que se ha referido el doctor Ramón. Sí, muchas gracias, doctores. Sí, en efecto, muchas veces necesitamos promover esa educación ambiental, no solamente en las instituciones, sino pues en todo lugar. Tendríamos un impacto negativo sobre nosotros mismos
Se han por ahí circulado en las redes sociales imágenes donde hay personas que se encuentran talando árboles por un lado y por el otro se ve a una persona enferma con un tanque de oxígeno. Entonces, así de en qué situación estamos cayendo donde somos incongruentes con nuestro actuar, ¿no? Talamos, quitamos nuestra manera de obtener oxígeno y por otro lado estamos buscando poder obtenerlo de manera artificial. Pero pues sí es algo importante para nuestra sociedad. Y hablando en ese sentido, una manera también, por lo que hemos escuchado, es que las características que deben de tener estos árboles, una de las cuales mencionaba doctor Rodríguez, es ese rápido crecimiento, ¿no? Obviamente, si un árbol tarda demasiado en crecer, pues nuestros bosques tardarían más tiempo en poder llegar a un punto, a un nivel de generar ese más oxígeno para nosotros, ¿no? Entonces, si contamos con especies que tengan una rápida generación, así, crecimiento, y poder poblar esos árboles, pues es una manera también de ayudarlos. En ese sentido, doctor, ¿hay un tiempo óptimo que se pudiera así como establecer? Lo ideal es que tarden, no sé, en lugar de, hablaba usted de 30 a 35 años de esta especie de pino, hablar de un tiempo razonable, 10 años, 15 años. ¿Existen especies que nos puedan dar ese tiempo? ¿O se está trabajando de manera en laboratorio para poder tener ese tipo de especies que de cierta manera coadyuven a mejorar la protección y restauración de estos bosques? Sí, es interesante. Aquí nos vamos a cambiar un poco a un ecosistema. Aquí me estoy basando en especies arbóreas y de esa capacidad de captura de carbono. Es decir, nos vamos a cambiar el eucalipto, el eucalipto en Brasil, inclusive aquí en México, en la parte sur de México. Hay plantaciones y ya gran extensión de plantaciones en las cuales están, plantaciones comerciales, en las cuales están poniendo ya clones, bueno, pues plantaciones de esta especie y que al paso de 8 a 12 años ya hacen, es como si fuera un cultivo, ya cosechan, pero toda esa madera que aprovechan, si lo vemos de la parte ecológica, es exagerada la cantidad de tasa de captura de carbono que están fijando en el tronco. Ahí lo están fijando todo ese carbono y entonces en este sentido ecológico pues es demasiado importante hacerlo de esa manera. Y por el otro lado, en el beneficio el beneficio material hacia el ser humano, pues genera bastante productos para celulosa, para papel y otros productos que del eucalipto se obtienen. Si nos regresamos aquí a Hidalgo, también con esa perspectiva que me dices, la tasa de mayor captura de carbono es cuando el árbol en Pinus pátula, estamos hablando de una especie de Pinus pátula, tiene entre 10 a 20, 25 años. Ese es cuando están, no sé, te puedo decir que están agarrando todas esas moléculas de CO2 que tenemos y que liberamos constantemente o cotidianamente día a día, lo están agarrando ese CO2 atmosférico y lo están a través del proceso de fotosíntesis y lo están fijando en el tronco. Muy bien, pero después este árbol, que es un organismo vivo, llega a una madurez del árbol donde ya muchas de sus funciones también gasta energía en mantener vivo todas esas ramas y entonces ya mucha de esa captura de carbono se va reduciendo. Por eso es que también, no sé si han notado que los árboles sobremaduros, ya estos árboles ya se ve que no crece, pasa un año y se ve que está igual, pasa otro año, está vivo, pero ya no captura carbono, ya no está fijando carbono. Y entonces, por eso, para nosotros es nuevamente renovar esas plantaciones, hacer uso de ese carbono que ya está fijado en los troncos a través de beneficios pues para muebles, para muchos productos que de ahí obtenemos y nuevamente hacer plantaciones para que volvamos a reducir esos niveles tan altos de CO2 que tenemos en la atmósfera. Nada más pues no sé, pero sí debemos alarmarnos. Ahorita ya tenemos una cantidad de partes por millón de 415 partes por millón de CO2 en la atmósfera.
y hablando de años pasados estaba en 360. Entonces, en estas últimas décadas, la curva de generación de CO2 ha aumentado mucho y esto es el gas principal que nos hace modificar el patrón climático para cada región. Y pues ya no es necesario hablar, sino que ya lo estamos sintiendo, ya lo estamos viendo pues no sé, hasta cercanías o inclusive aquí mismo donde en nuestro entorno, como lo vemos, ¿no? Y ya nada más mencionar esta parte. Sabemos que algunas especies también tienen que evolucionar a esto a este patrón climático que se está dando. Entonces, por allí también al hacer esa renovación, las plantas se van adaptando a estas condiciones. Por eso, dejar árboles que tarden mucho, eso también nos va a disminuir esa capacidad de adaptación hacia la nueva generación, ¿sí? Hacia el nuevo proceso. Entonces, también es verlos desde ese punto de vista, tanto genético como también de evolución, para seguir manteniendo bosques sanos y con beneficios que nos otorgan al ser humano, ¿no? Así es, doctor. Sí, eso nos llama a reflexionar, nos invita a reflexionar sobre todo en la actualidad, viendo las consecuencias que tienen nuestras acciones como seres humanos en la naturaleza. Y bueno, para continuar con esta dinámica, los invitaría en primera instancia al doctor Ramón Razo, si nos puede compartir sus conclusiones al respecto de esta temática que es proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Por favor, doctor, adelante. Sí, gracias. Bien, de acuerdo a lo que estoy yo mencionando y escuchando la plática que tiene mi compañero, mi colega Rodrigo, pues todas las acciones que están realizando actualmente dentro de la actividad forestal, pues son muy importantes. Anteriormente, cuando se empezó con los aprovechamientos, se pensaba únicamente en la extracción de madera. Hoy en día, como lo mencionaba yo, los bosques ya se ven de otra manera, en la generación de servicios ambientales, ecosistémicos diversos. Yo mencionaba aquí nada más la captura de carbono y la captación de agua de lluvia, pero hay mucho más. Entonces, en esta parte en la que participan las comunidades, les decía, es la base fundamental para que ellos puedan asegurar, como lo comentaba hace un rato el doctor Rodrigo, el mantener un bosque. Cuando se tiene un bosque incorporado a los operaciones forestales autorizados, existe el compromiso y ese se firma de que los dueños de esos terrenos no van a hacer un cambio de uso de suelo. En pocas palabras, se garantiza tener bosques por siempre. Ahora, los bosques también ya están viendo desde el punto de vista que ahí está nuestra farmacia viviente. Hay muchas plantas medicinales que se están analizando, estudiando, y que, bueno, ahí si nosotros perdemos ese recurso, vamos a estar teniendo problemas a futuro, sobre todo las generaciones que vienen, ¿sí? Otra de las cosas también que es importante mencionar ya con el tema específico de la restauración, y que hace un momento se me estaba escapando, es que en las zonas, diversas zonas del estado de Hidalgo, hay una actividad también importante en cuanto a la minería, donde se hacen estudios de cambios de suelo, estudios de impacto ambiental, y se llega a un seguimiento puntual de todas las actividades de restauración. Es decir, se autorizan, pero con la condicionante de que una vez que se extraiga el mineral o material de interés, las áreas que van pasando a abandono, la etapa de abandono, se van restaurando. ¿Qué es lo que se hace, o lo que está proponiendo? En primer lugar, que se rescate el suelo fértil. Cuando se va a desmontar un área porque tienen que extraer un mineral, se tiene que separar ese suelo fértil, porque es un recurso valioso para posteriormente utilizarlo en las labores de restauración. El suelo tarda muchos años en formarse a partir de la roca madre. Si nosotros lo perdemos, si lo dejamos por ahí mal acomodado, llega una lluvia y se nos va. Entonces, una vez que van pasando esas áreas a la etapa de abandono, se condicionan los sitios mediante terrazas, se abren cepas y se puede adicionar ese suelo y pensar en plantar ahí un árbol directamente. Pero si no es así, se dispersa el suelo, se tiene que hacer la colecta de plantas herbáceas, arbustivas, y después pensar en los árboles. Es una restauración paulatina para lograr en mediano y largo plazo regresar a la vocación original del sitio. Ahora,
Voy a hablar un poquito también de los temas que abordó el doctor Rodrigo. Hace un momento preguntaba si hay una especie que sea de rápido crecimiento y que pueda acortar ese turno, que se aprovecha. Bueno, sí lo hay. También, aparte de las plantaciones que mencionaba el doctor Rodrigo, la misma especie, Pinus pátula, Pinus gregi y liquidambar, por mencionar 3 especies que tenemos en el estado de Hidalgo, estas son de rápido crecimiento. Y lejos de pensar de que vamos a esperar mucho tiempo en aprovechar un árbol, les quiero comentar que la cosecha o el empezar a obtener beneficios económicos de un bosque bajo manejo se empieza a dar entre los 7 y 10 años. Es decir, es tan alta la densidad de árboles que aparecen después de que aplicamos un tratamiento silvícola. Tenemos densidades en algunos sitios que están cercanas a los 100,000 arbolitos por hectárea. Son muchos los que aparecen, que el suelo no puede dar sustento a todo por los nutrimentos que todos los arbolitos demandan. Entonces se tienen que quitar algunos árboles. Y esos que se quitan son los que se aprovechan, que ustedes de repente ven que bajan muchos camiones cargados de pequeños arbolitos y que mucha gente se espanta, que dice, se están acabando el bosque. Es un producto que se obtiene de una actividad que es necesaria para que esos árboles que se estamos dejando crezcan bien, se desarrollen, sean vigorosos, y al estar vigorosos tienen mayor capacidad de captura de carbono, como mencionaba el doctor Rodrigo. Hemos hecho varios estudios nosotros, tenemos algunas publicaciones, donde estamos, por ejemplo, para el Parque Nacional Chico, determinamos el contenido de carbono en todas las especies que hay, de árboles, arbustos y plantas herbáceas. Y para la Sierra Alta estamos haciendo lo mismo, porque la intención es identificar aquellas especies, hablando de árboles y arbustos nativos, que tienen mayor capacidad para capturar carbono. Y la intención es que estas especies se recomienden en las actividades de restauración que están haciendo en la zona. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Razo. Ahora cedemos la palabra al doctor Rodrigo Rodríguez, para que nos haga favor de comentar sus conclusiones. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Pues agradecer, y también a las personas que nos están siguiendo en este momento, están interesados en mantener un ambiente sano, y saber que invitarlos a todas estas personas que nos están siguiendo es porque ellos, yo creo, también quieren para a futuras generaciones seguir teniendo bosques. Entonces, aquí como conclusiones, porque este tema es bastante amplio, y como conclusión yo aquí les diría invitarlos a que planten un árbol a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Verán que con el tiempo esto nos va a ayudar a mantener condiciones ambientales favorables. Y no es necesario que lo planten en un lugar particular, en un lugar propio de ustedes, sino que busquen o inclusive pregunten a la presidencia de cada municipio dónde pueden establecer un árbol, pero que también le den seguimiento a mantenerlo. Eso es bien importante. Y serían mis conclusiones. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Reiteramos nuestro agradecimiento a los doctores Ramón Razo Zárate y doctor Rodrigo Rodríguez Laguna por su participación en esta 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Asimismo, a nuestro público virtual que el día de hoy nos acompañó, y les invitamos a seguir participando y disfrutando de las actividades que se presentan en la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.